Poder estar en esta noche reunidos para escuchar nuevamente tu bendita palabra. Gracias, oh Dios, por tu evangelio. Gracias por la gracia en tu Jesucristo. Gracias por la fe, el amor y la esperanza que tú nos has dado por medio de él. Oh Señor, como leíamos hace un momento, tú diste gran sabiduría y tesoros en gran abundancia a Salomón. Pero hoy nosotros tenemos este maravilloso tesoro, tu palabra. Ayúdanos a apreciarla, a escucharla con reverencia, a gozarnos que tú, oh Dios, nos hablas por medio de ella y tu Espíritu Santo. Libra nuestros corazones de incredulidad. Ayúdanos a creer con fe. Mostrar que realmente la verdad del Evangelio es creída en medio de tu pueblo y queremos andar en ella. Oh Señor, débil soy para poder expresar todas tus palabras. Confío en que tú, Señor, darás a tu siervo en tu misericordia las palabras adecuadas y el entendimiento para hablarlas, y a mis hermanos un corazón entendido y receptivo a tu voz. Te alabamos y en tu Hijo Jesucristo oramos. Amén. Pueden tomar asiento. Durante varios versos hemos dado gracias a Dios en Cristo por la fe, el amor, la esperanza, por haber oído el Evangelio y haber comprendido la gracia de Dios en Cristo. Durante varios versos el apóstol una y otra vez nos lleva a agradecer a Dios en todo. Y yo quiero preguntar entonces, de todo esto que hemos escuchado durante varios domingos, ¿han cambiado sus oraciones en alguna manera en esta semana, dando aún más gracias a Dios? ¿Es usted una persona creyente, aún más agradecida con el Señor? ¿Ha dado usted gracias a Dios por haber escuchado el Evangelio y haberlo creído? ¿Por haber comprendido la gracia de Dios en verdad? Debemos realmente estar muy agradecidos con Dios. Todo esto viene de nuestro Señor. ¿Crece el Evangelio y lleva fruto en su vida? ¿Es evidente? No olvidemos dar gracias a Dios también por siervos suyos, por los cuales nos ha sido llevada esa palabra, ese evangelio, que pudo haber sido un amigo, un familiar, un pastor, alguien muy cercano. Hay personas que esperan y hacen todo esfuerzo y viajan para escuchar a algún predicador. Y siguen a ese hombre por el renombre que tiene. No estoy diciendo que Dios en su gracia ha dado dones a la iglesia y hombres muy entendidos en las cosas del Señor. Ellos pueden explicar de una manera mejor el Evangelio, pero no pueden mejorarlo. No pueden mejorar el Evangelio. No pueden hacerlo. Nosotros debemos asegurarnos de no seguir a hombres por un renombre, sino porque ellos son fieles al Señor y al Evangelio. Cuidarnos de ese tipo de cosas, de buscar hombres por esas cosas. Recordemos, no fue el apóstol Pablo el que llevó el Evangelio a Colosas. ¿Quién fue? Epafras. Epafras fue. Este amado y fiel ministro de Cristo, un consiervo. La palabra siervo, doulos, esclavo de Cristo, pero ahí dice consiervo. La idea de lo que está diciendo es
Este hombre y yo, Pablo, somos esclavos del mismo Señor. ¿Cómo sabemos que este fiel hombre creyó, retuvo y enseñó el Evangelio? Por los frutos que dio en medio del pueblo de Dios: fe, esperanza y amor. Gracias a Dios por hombres así. Esas tres cosas que hemos visto no se pueden separar. Usted no puede decir yo tengo 2 de 3 o 1 de 3. No, las tres son partes de la vida de un creyente que ha escuchado el Evangelio y ha comprendido la gracia de Dios en verdad. No se pueden dividir. Por tanto, no busquemos hombres de renombre. Busca hombres fieles a Cristo y su palabra, y agradece a Dios por ellos, y poder decir: son fieles ministros de Cristo para nosotros. El Señor nos los ha dado. Gracias a Dios por hombres así. En esta noche el mensaje se titula Una súplica perseverante a Dios. Una súplica perseverante a Dios. Veremos 2 cosas: una súplica para conocer su voluntad y una súplica para toda sabiduría e inteligencia espiritual. Colosenses capítulo 1, versículo 9. Dice así el versículo 9: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Nosotros hemos visto cómo el apóstol Pablo ha dado gracias, pero ahora tenemos aquí en medio de esta oración una súplica a Dios. En el versículo 12 él vuelve a terminar con un agradecimiento a Dios. Y notemos que lo que Pablo está pidiendo y agradeciendo a Dios por estos hermanos no es algo que se puede conseguir en esta vida. Todo viene de Dios. Todo viene de Dios por medio de Cristo. Y es algo importante para nosotros reconocer las cosas primordiales en nuestra vida, las cosas que tienen valor eterno. Y Pablo eso está haciendo, está pidiendo a Dios por estos hermanos que ellos tengan esas cosas de Dios que no son de esta vida, que vienen directamente de nuestro Señor. Y Pablo está diciendo aquí: no cesamos de orar por vosotros. Una oración perseverante, un hombre disciplinado. Nosotros no nacemos disciplinados, no nacemos dispuestos para las cosas del Señor. Podemos ser disciplinados y aprender en algunas áreas de esta vida a ser disciplinados. Conocemos personas así, y es algo que por la palabra del Señor somos llamados a ser disciplinados. Por ejemplo, en nuestras devociones espirituales delante del Señor, y es algo por lo cual oramos. Pero naturalmente nosotros no somos disciplinados. Nosotros no buscamos al Señor. Pablo aquí está diciendo: yo no ceso de orar a Dios por ustedes. ¿De dónde viene eso? Eso viene solamente del Señor, porque nosotros no somos así, no somos así. Fue Dios quien nos buscó a nosotros. Él nos dio vida y lo necesario para buscarle, darnos un nuevo corazón, una nuevamente, hasta que un día Él cambió nuestros deseos y nuestra voluntad para buscarle libremente, y libres de toda atadura, de todo pecado, de Satanás y del mundo. Le servimos y amamos a nuestro Salvador y queremos seguirle. ¿Cuál es la motivación de esta disciplina en la vida de oración de Pablo? ¿Qué lo lleva a no cesar de orar y pedir a Dios por ellos? ¿De qué está convencido Pablo? Que no hay nada mejor para mis hermanos en Colosas que conocer la voluntad de Dios para la vida de ellos. Él está convencido de eso. Él mismo pudo decir: deseo que los hombres sean tal cual yo soy, excepto estas cadenas. Yo deseo que ustedes tengan esto de Cristo. Voy a orar perseverantemente por estas cosas. Orar perseverantemente es una lucha. Es una lucha, no es fácil.
Quien pueda decir como cristiano que orar así es fácil, no lo es. Es una lucha. Orar a favor de otros no es fácil, pero es necesario. Todos los hombres que han sido salvados por la gracia de Dios somos siervos de Él. Todos los hijos de Dios que han sido adoptados por la gracia, tenemos la confianza, como lo hemos visto ya en varios domingos en la mañana, de acercarnos a Dios, que Él nos escuchará. ¿Cuándo contestará? No sabemos. Puede ser que Él conteste inmediatamente, pero puede ser que no. El llamado de nosotros, ¿cuál es? Es a orar de forma perseverante. Vamos a buscar Lucas capítulo 18, versículos del 1 al 8. Esa perseverancia muestra nuestra dependencia del Señor y busca la gloria de nuestro Salvador. Lucas 18, del 1 al 8. Dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? El versículo 1 nos da el pensamiento, la motivación, la necesidad de orar y no ¿qué? Desmayar. Es una oración perseverante. Ese juez pudo haber quitado, decía, a esa viuda. Quitarla, ¿qué significaba para él? Nada. Pero esta mujer una y otra vez fue perseverante delante de este hombre malo. Ahora, ¿cuánto más siendo hijos de Dios, amados, no podremos acercarnos al Señor y Él escuchará nuestras peticiones? Una y otra vez, ir al Señor, ir a Él y Él contestará conforme a su voluntad. Leo para ustedes Efesios 6:18, dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ella con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Esa es la realidad del pueblo de Dios, orando unos por otros. Moisés oró ¿por quién? Por Aarón. Recordamos a Job orando por sus amigos, Cristo orando por sus discípulos, unos orando por otros. ¿Y de forma qué? De forma perseverante. Algunos han escuchado o han leído de la vida de Guillermo Carey, un gran siervo de Dios, enviado a la India a predicar el Evangelio. Y lo que hizo ahí, algo asombroso. Si alguno quiere leer la biografía, creo que la tenemos por ahí. Pero pocos han escuchado hablar de su hermana inválida que por 40 años oró por este hombre en cama. Ella, ahí en su cama, oró por Guillermo Carey 40 años. Ese ministerio fue realmente bendecido por una mujer creyente que oró por él de forma perseverante. No dudemos de la oración perseverante delante del Señor. Y nosotros podemos en este momento hacernos una pregunta mental. Contéstesela usted mismo. ¿Por qué yo pido a Dios por mis hermanos? Durante la semana, ¿qué cosas pido yo a Dios por ellos? Esas necesidades espirituales en la vida de mis hermanos, ¿qué quiero yo de ellos? Quiero que crezcan en el temor del Señor. Quiero que crezcan en amor, en fe, en esperanza. ¿Qué ha pedido ese hermano en su vida para crecer más en el Señor? ¿Podría usted volver a ver ese hermano ha pedido esto, ese hermano ha pedido? Yo voy a orar por eso.
Eso muestra el amor los unos por los otros. Pablo mostró amor por sus hermanos al orar de esta forma. Lamentablemente, muchas iglesias que se dicen ser de Cristo miden el amor por su relación e intereses en las cosas de esta vida. Ay, es que en esa iglesia sí hacíamos paseos, actividades. Íbamos a siempre almorzar juntos. Yo no estoy diciendo que esto sea malo, pero hay iglesias que miden su amor los unos por los otros en esas cosas. ¿No debería ser más bien una muestra de amor los unos por los otros orar de forma perseverante? ¿No es eso? ¿Mostrar ese amor en esas cosas? No debemos, hermanos, entonces cesar de orar. Ore por la salvación de sus familiares. Ore por ese esposo que necesita de Cristo y no se canse de orar. Ore por ese hermano que pide disciplina en su vida devocional. Ore por ese que pide que su fe aumente y no se canse de orar por sus hermanos. Ore por ese que pide más oportunidades y valentía para compartir el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Oremos de forma perseverante. ¿Qué está pidiendo específicamente el apóstol Pablo por sus hermanos? Colosenses capítulo 1, entonces, versículo 9, dice: por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Entonces, una súplica para conocer su voluntad. La palabra conocimiento aparece en varios versos aquí en Colosenses. En 1:9, donde ya lo estamos viendo. En el 2:3 vuelve a aparecer la palabra conocimiento en Cristo. En capítulo 3, versículo 10. La palabra en griego es la palabra epinoxis. Epinoxis. Y tiene el significado, la idea de conocer no algo de forma general, sino algo directo, algo puntual. Esa es la idea, de conocer algo puntual. Yo no sé si usted ha escuchado, pero una de las cosas que dicen analistas a nivel mundial, que las personas que tienen éxito en estos días, en este mundo en que vivimos, es la persona que tiene conocimiento, la persona que tiene información. Esos son los que tienen éxito en la vida. Pero nosotros sabemos que toda esa información y todo eso que ellos no tienen el propósito de glorificar a Dios, sino nada más es un asunto meramente comercial, de vanagloria, de las cosas de esta vida. No tienen el deseo de honrar al Señor. Los seres humanos por naturaleza hemos despreciado el conocimiento de Dios. La Biblia nos dice que Adán despreció a Dios, despreció su voluntad. No quiso la sabiduría que venía de Dios. Él prefirió creer la mentira de Satanás, desobedeciendo la ley que Dios le había dado. Vamos a buscar Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3, versículo 5. Dice la Biblia lo siguiente: sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Adán y Eva desobedecieron la voz de Dios. Ellos dijeron: Señor, lo que tú sabes no es tan importante. De hecho, yo puedo llegar a ser igual que usted.
y creyeron las mentiras de Satanás. Yo puedo saber todo, obtener la sabiduría y no necesito de ti. Todos los hombres desde Adán, caídos, pecadores, hemos despreciado la sabiduría de nuestro Dios y nos hemos envanecido en nuestros razonamientos y hemos negado, hemos rechazado la verdad de Dios en nuestras vidas. Hemos querido ser nuestros propios maestros y buscar nuestro propio entendimiento. Algunos han escuchado del gnosticismo. La palabra viene de gnosis en griego, conocimiento. Y esta herejía, porque es una herejía, tomó mucha fuerza en los primeros siglos después de Cristo. Siempre ha estado, pero después de la venida de Cristo tomó una fuerza aún mayor. ¿Por qué? El anticristo. Personas como Cerinto, Marción o la secta de los maniqueos fueron hombres que rechazaron la verdad de la Biblia. Ellos eran heréticos. ¿Qué decían estos hombres? Y quiero aclarar que esto lo voy a decir porque vamos a comenzar a ver muy pronto toda la enseñanza a la cual Pablo está hablando a los hermanos en Colosas, de la cual deben de cuidarse. ¿Qué decían estos herejes? Ellos hacían una separación del Dios de la creación y del Dios de la redención. Decían que había una división de los cristianos en categorías con diversos niveles de importancia: los cristianos espirituales y los carnales. Hacían un énfasis en enseñanzas secretas que solo las personas divinamente inspiradas podían comprender y exaltaban el conocimiento por sobre la fe. El gnosticismo hoy sigue estando presente y se ha infiltrado en muchas iglesias de muchas maneras. En otras es evidente, ya que son sectas: los testigos de Jehová, los mormones, la cientología, el movimiento de la nueva era. Todos ellos están influenciados por el gnosticismo. Cuando la Biblia nos habla de conocer a Dios, y Pablo aquí les habla a ellos de conocer la voluntad de Dios, no es algo meramente mental, es una relación con Él por medio de la fe. Porque algunos han dicho: ay, es importante conocer a Dios. Sí, es importante conocer a Dios y lo que Él nos dice, pero no es algo nada más del intelecto, sino también va ligado al corazón. Leo para ustedes Juan 17:3, dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Juan 13:13, vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien. ¿Por qué? Porque lo soy. El único y verdadero maestro, el único en quien está la sabiduría, el conocimiento, es en nuestro Señor. A Él debemos acudir y conocerlo a Él. El Señor, en su pacto con su pueblo, Él prometió darles una nueva ¿qué? Mente y un nuevo corazón. No solamente el intelecto es cambiado, sino nuestras emociones para seguir al Señor, la fe necesaria para buscarle a Él. Todos aquellos que han sido salvados por gracia han sido limpiados, anulando y renovando aquella oposición que tuvo Adán de resistirse a la sabiduría y a la inteligencia de Dios, sino que ahora en Cristo nosotros buscamos la sabiduría y la inteligencia que solamente se encuentra en el Señor. No me enseño yo a mí mismo. Tú, buen maestro, enséñame a mí. Eso lo dice un corazón que ha sido transformado. No hay distinción. Todos los que están en Cristo le conocerán, desde el mayor hasta el menor, no hay acepción. Y no solamente un poco, sino llenos del conocimiento de su voluntad, plenamente conocedores de su voluntad. Es algo que abunda, pleno, suficiente. Ustedes recordarán cuando el Señor Jesucristo habló de, o comparó el reino de los cielos con una red.
¿recuerdan? Y dice que esa red es echada en el mar y que esa red estaba llena de peces, tanto que no se podía casi ni sacar. Esa es la idea, completo, lleno, no necesita de nada más. Es algo que abunda. No necesitamos ir a otro lugar para buscar sabiduría e inteligencia, o la voluntad de Dios la tenemos en nuestro Señor Jesucristo. En Él es la fuente de todo conocimiento. La Biblia nos cuenta de un hombre llamado Daniel. El Señor había castigado al pueblo de Israel por su idolatría y sus desobediencias, y había sido llevado en cautiverio a Babilonia. Entre ellos, Daniel, un hombre a quien Dios quiso dar gran sabiduría, mucha sabiduría. Él fue puesto entre los hombres que dirigían el reino. En una ocasión, Nabucodonosor tuvo un sueño. Ese sueño lo turbó. No sabía el significado. Buscó entre los sabios para ver quién sabía el significado de ese sueño. Nadie. El más sabio no sabía. Y entonces Nabucodonosor, con toda su gentileza, dijo: bueno, si nadie sabe, se van a morir todos. Eso llegó a los oídos de Daniel, el siervo de Dios. ¿Y qué pasó? Vamos a buscar Daniel 2, versículo 17. Daniel 2:17 dice: luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no perecieren con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios de los cielos, del cielo. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas, y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Y los cristianos nos unimos con Daniel a decir lo mismo: Señor, de ti viene la sabiduría. Te alabamos, oh Dios, tuyo es el poder. Él es el Dios poderoso, Él es el Dios toda sabiduría, y en Él y a Él podemos acudir, y a Él debemos acudir, como hizo Daniel. Oh, a ti vamos, Señor, danos la sabiduría que necesitamos. ¿Sabe que hay cristianos que piensan que conocer mucho de Dios es malo? Hay cristianos así. Hace unos días, y este no es un cristiano, es una persona que no conoce al Señor. Yo estaba haciendo un trabajo en una casa y le he pedido al Señor que cuando se abra una oportunidad, hablar de Cristo, ¿verdad? Entonces estábamos ahí y entonces me dice el Señor: mire, es que leer la Biblia hace a las personas locas. Vean, nos da risa, pero ya lo escuché. Yo antes lo mencionaba, pero ya me encontré uno que dice así. Y le dije: bueno, usted ha contratado un loco, porque yo estoy loco, entonces, porque yo he leído la Biblia.
Y de alguna manera, como dice la Biblia, todos estamos locos por Cristo. Amén, gloria a Dios. Mira, hay personas que piensan así, que leer la Biblia. Yo abrí la Escritura y leímos unos pasajes y le animé mucho a leer la Escritura. Nadie se va, sino que más bien se va a volver cuerdo. Más bien antes era una locura no creer en Cristo. Hay quienes estudian las Escrituras para tener conocimiento, nada más, pero no conocen a Dios. Tienen mucha información de datos, pero no tienen una relación con el Señor. Cuando aquí Pablo nos está hablando de conocer la voluntad de Dios. Una relación directa con Él. Él sabe que es lo mejor para sus hijos y necesitamos conocerle plenamente. Debo dejar algo claro aquí. Los cristianos no hacemos lo que nos da la gana. Hacemos lo que nos manda el Señor. Así es. Yo creo que se nos reducirían un montón, hermanos pastores, las consejerías, si las personas consideraran más la voluntad de Dios en sus vidas. ¿Dónde encontramos la voluntad de Dios para nuestras vidas? ¿Dónde está esa voluntad de Dios revelada? ¿Dónde? En su libro santo. Y particularmente nosotros podríamos apuntar directamente a su palabra y a sus mandamientos, a su ley. Hermanos, nosotros no somos salvos por obedecer la ley, pero hemos sido salvos para obedecer la ley. No por, sino para obedecer, para amar sus mandamientos. Aquella ley que fue grabada un día en tablas de piedra por el dedo de Dios, ahora ha sido grabada por el mismo dedo de Dios en los corazones y en las mentes de su pueblo. Y queremos seguirle, y queremos conocerle, y amamos sus mandamientos. Sus discípulos aman sus mandamientos. Siervos de Dios como Juan Calvino dijeron: porque aunque la ley se haya escrita y grabada en sus corazones por el dedo de Dios, y aunque también sea cierto que los creyentes son impulsados y estimulados por la dirección del Espíritu Santo para desear obedecer a Dios, sin embargo tienen un doble provecho de la ley, por cuanto descubren en ella un excelente instrumento que les da día tras día una mejor y más cierta comprensión de la voluntad divina a la cual aspiran conformarse, y les confirma en el conocimiento de la misma, y por medio de la meditación frecuente de la misma se sentirá motivado a la obediencia, será confirmado en ella y será guardado del resbaladizo sendero de la transgresión. ¿Quiere conocer la voluntad de Dios en su vida? Conozca los mandamientos del Señor, su voluntad revelada. Pero algunos piensan, cuando se habla de la voluntad del Señor, están pensando en ¿con quién me casaré? ¿Qué carrera estudiaré? ¿A dónde me voy a vivir? Mire, el Señor nos ha dejado mucha enseñanza y su voluntad en su palabra, pero cosas como esas directamente el Señor no ha dejado, pero sí los principios y las enseñanzas adecuadas para tomar decisiones sabias y con una inteligencia espiritual. ¿Cómo sabemos cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas? Por medio de su palabra. Busquemos el Salmo 48. Salmo 48. Dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Está hablando de Cristo, pero también es el deseo de todo creyente, hacer su voluntad. Leo para ustedes el Salmo 143:10, si alguno lo quiere buscar, pero lo leo para ustedes. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. Proverbios 3:1. Hijo mío,
no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. El Señor nos ha dejado revelada su voluntad. La voluntad de Dios para mi vida, su palabra, su ley específicamente. Ahí está revelada la voluntad de Dios para su pueblo. ¿Memoriza usted los 10 mandamientos? Todo creyente debería saber los 10 mandamientos, al menos. Es el resumen de la ley. Y de ahí se derivan muchas otras mandamientos y enseñanzas. ¿Memoriza usted? ¿La enseña a sus hijos la ley de Dios? Estamos llamados a eso, a amar su ley, a conocer su voluntad por medio de ella. Dice Primera de Juan 5:3, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, no son pesada carga, son un deseo para el cristiano. Son un deseo para el Hijo de Dios. ¿Cómo afecta conocer los mandamientos de Dios en nuestras vidas diarias? ¿Cómo afecta? ¿Qué relación tiene la ley de Dios en medio de nuestros trabajos en la casa, en el trabajo, en el estudio, como esposos, como hijos? ¿Cómo afecta esto? Tomemos un ejemplo. El 5.º mandamiento: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Niños, bueno, allá están mis hijas, pero todos somos hijos, ¿verdad? Dios está hablando a los hijos. Honra a tu padre y a tu madre. Solamente, ya vi otro, ahí llegó otro. Estamos pensando solamente en la relación padres e hijos ahí, de amor, de lealtad, de obediencia. ¿Dónde y en qué lugar aprende un niño acerca de la autoridad? ¿Dónde? En su hogar. A ser obediente a sus padres. Y eso se traslada después a todas las áreas de la vida. Yo no sé por qué será. No sé si ya estamos viendo todavía una rebeldía aún mayor, y es así. Pero veo una rebeldía en los jóvenes hoy. Uno va manejando y los jóvenes ahí pasan. Pero está en la calle y pasa ahí. No, está en la acera, pero pasa por la calle y uno tiene que frenar. Vemos hijos, muchachos, adolescentes en sus lugares de estudio faltándole respeto a sus profesores. En el trabajo, a los jefes, igual irrespetos. Entonces, tiene que ver la ley de Dios con diferentes áreas en nuestra vida. Claro que sí, claro que sí. ¿Cómo aplico eso? ¿Qué relación tiene todo esto con las diferentes situaciones que yo paso en mi vida? Busquemos 1 Tesalonicenses 5:18. Hermano, ¿cuál será la voluntad de Dios para mi vida? Mire, la Biblia está llena de enseñanza con respecto a esto. 1 Tesalonicenses 5:18. Vea lo que dice. Dad gracias en todo. ¿Por qué? Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y hemos comenzado toda una serie de versículos haciendo ¿qué? Dándole gracias a Dios. Voluntad de Dios para nuestras vidas, hermanos, que le demos gracias a Dios en todo. Entonces la voluntad de Dios ha sido revelada por medio de su palabra. Estar lleno de su voluntad es la oración de Pablo para estos hermanos. Hermanos, sin Cristo todos éramos anti-ley, pero ahora en Cristo todos los cristianos somos pro-ley. Queremos, amamos y queremos conocer cada día más su voluntad por medio de su palabra. Como segundo punto, tenemos una súplica para toda sabiduría e inteligencia espiritual. Entonces vamos a Colosenses,
Capítulo 1, versículo 9 dice: por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Qué es la sabiduría y qué es la inteligencia? Bueno, la Biblia es su propio diccionario, ¿sabían? La Biblia es su propio diccionario. Busquemos Job 28:28. Job 28:28. Y un pasaje como este dice: y dijo al hombre: he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y apartarse del mal la inteligencia. Vean una definición bíblica sencilla de lo que es la sabiduría y de lo que es la inteligencia. Toda sabiduría y toda inteligencia espiritual viene de conocer cada día más su voluntad revelada para nosotros en su libro santo. Un ejemplo, leo para ustedes Salmo 119:104: de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Salmo 119:98: me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Esa sabiduría de cómo vivir la vida en el temor del Señor, y esa inteligencia, cómo aplicar su ley, su palabra en cada situación de la vida para apartarnos del mal, eso viene de Dios, es algo espiritual. No siempre será el camino más fácil o el que menos duele, pero es el que más agrada a Dios. Es el que más agrada a Dios. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo, la inteligencia. ¿Cuánta sabiduría hay en las canas? Bueno, hay unos que ya muy jóvenes tienen canas, pero estoy hablando de los mayores, ¿verdad? Pero saben que esa sabiduría no se compara a la sabiduría eterna de nuestro Dios. No se compara. Hay muchas clases de inteligencia y de conocimiento. El conocimiento que algunos poseen solo les sirve para llevarlos a la vanidad, el orgullo y la vanagloria. Pero la sabiduría y el conocimiento que vienen de Dios nos abren los ojos para entender la voluntad de Dios, nos permite apreciar la gloria de Cristo, nos lleva a disfrutar de la santidad, a admirar lo maravilloso de conocerle, y al mismo tiempo apartarnos del mal camino y de aquellos que hacen iniquidad. Vamos a buscar Proverbios capítulo 2, Proverbios capítulo 2, versículos 6 al 15. Y el libro de Proverbios está lleno de enseñanza sobre esto. Proverbios 2, versículos 6 al 15. Dice: porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Qué claro, ¿verdad? Está para nosotros acá. Qué claro. Toda sabiduría y toda inteligencia vienen de Dios, son espirituales y son para andar en sus caminos y glorificarle a Él. Todos los creyentes debemos reconocer que necesitamos esa sabiduría y esa inteligencia espiritual. ¿O hay alguno entre nosotros que diga que ya es sabio y ya tiene toda la sabiduría que necesita? No, todos necesitamos. Todos necesitamos. Porque ¿sabe qué? En Cristo están escondidos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Cristo es nuestro todo.
Cristo es nuestro todo. A Él debemos ir. El día que nos llamó por su palabra y su espíritu, fuimos llevados a Cristo, y Él nos ha hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Los gnósticos estaban mintiendo y están mintiendo. Todos y cada uno de los santos y fieles pueden y deben ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. No era algo exclusivo para algunos. El pequeño, el grande, el culto, el inculto, el rico, el pobre, todos necesitamos ser llenos del conocimiento de su voluntad en sabiduría e inteligencia espiritual, y debemos de rogar a Dios por esto. Rogar: Señor, dame esa sabiduría que viene de ti. Oh, profundidades de las riquezas de la sabiduría y la ciencia de Dios. Se nos dio la sabiduría para conocerle a Él, conocer nuestra condición delante de Él. Y el día en que el Señor nos salvó, comenzó un deseo cada día más de conocerle, de conocer al Dios que es 3 veces santo, al que no tiene igual, glorioso, magnífico en obras, todopoderoso, todo conocimiento, conocer a su Hijo eterno, conocer a aquel que aborrece el pecado y la maldad y que no tendrá por inocente al malvado. Conocer a aquel que es nuestro Rey, profeta y sacerdote. Conocer a nuestro único Señor y Salvador. Yo quiero conocerlo más cada día. Conocer su voluntad para mi vida. Y esta está en su palabra. Caminar en su temor. Y que Él me dé la inteligencia necesaria para discernir y conocer lo que Él me manda y cómo aplicarlo en cada situación de mi vida. La Biblia dice en Santiago 1:5 que si alguno tiene falta de sabiduría, ¿qué? Pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Hay una promesa de Dios aquí. Pidamos esa sabiduría a Dios. ¿Hemos crecido en sabiduría? ¿Estamos creciendo en el temor a Dios? ¿Has crecido en inteligencia, apartándote más del pecado? ¿Me aparto hoy más del pecado? Eso es sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Deseas que tus hermanos crezcan en la voluntad del Señor, en esa sabiduría e inteligencia espiritual? Hermanos, oremos de forma perseverante. Oremos de forma perseverante. No nos cansemos de orar. Quiera Dios darnos más de su voluntad en medio de su palabra. Que reconozcámosle a Él como el único Señor y Salvador y busquemos su voluntad en su palabra. Por favor, si usted es cristiano, entienda que hay un lugar donde el Señor nos visita una vez por semana, y muchas veces también, con la gracia de Dios, nos reunimos otros días. Y cuando la palabra de Dios se expone, el corazón es iluminado y conocemos cada día más su voluntad. Venga cuando el pueblo de Dios es llamado. No se pierda los cultos. Queremos conocer más de su voluntad. ¿Qué haces allá en tu casa? ¿Por qué te vas para otros lugares? Ven a conocer la voluntad del Señor, conocer más de Él. Lamentablemente, hoy tenemos muchas iglesias que ya no tienen un segundo culto. ¿Sabe por qué venimos aquí 2 veces? Para aprovechar el domingo lo más que podamos para conocer la voluntad del Señor, conocerle más. Gracias a Dios porque podemos tener otro culto acá. Gracias al Señor. Es una bendición del Señor. Haga todo esfuerzo para estar aquí en el día en que la exposición de su palabra es dada a su pueblo. Para terminar en esta noche, es interesante que nosotros y muchos admiramos a personas que tienen gran inteligencia. Hay personas que hablan 6 o 7 idiomas. ¿Sabía? Y más. Hay personas que a corta edad ya tienen varios títulos universitarios. Es impresionante. Hay inventos de personas realmente que uno dice, wow, ¿cómo hicieron eso? Así.
Hay procedimientos médicos realmente impresionantes hoy día. Pero toda esa inteligencia y conocimiento es vano si no glorifica a Dios. Es vano. ¿Cuántos han llenado de conocimiento sus mentes, pero no temen a Dios? Hay abogados, licenciados, personas o gerentes que sacan las mejores notas en las universidades y hasta llevan un curso de ética, pero sus corazones son corruptos y aprovechan lo que saben para hacer maldad. Hay doctores realmente que tienen grandes conocimientos y aprovechan sus conocimientos para practicar abortos. Hay maestros o profesores con grandes enseñanzas y enseñan a las gentes que no existe un Dios. Todos ellos van a dar cuenta delante de Dios. Todos. Cada uno. Dios juzgará. Arrepentimiento. Que Dios les conceda arrepentimiento. Pero nosotros mismos, gracias a Dios porque me saqué este examen bueno. ¿O qué dices? Ay, es que, wow, yo soy el mejor. ¿Cuántas veces nos hemos olvidado de glorificarle y darle gracias a Dios? Señor, gracias por darme. Los niños, muchas veces, mira papá, al 100. Bueno, es una oportunidad para enseñarles, gracias a Dios porque te dio el conocimiento y la inteligencia para poderte sacarte esa nota. Que Dios sea reconocido, que Él sea exaltado y glorificado. Es una oportunidad para mostrar todas esas situaciones, nuestro orgullo y nuestra vanagloria, y llevar a las personas a Cristo. Llevar a las personas a Cristo. Solo a Él debemos de dar gloria. En tus trabajos dale gloria al Señor. En tus labores en el hogar, mire qué bien me quedó este queque. Wow, soy la que mejor hace queques. Ninguna en la iglesia me gana. No, hermano, gracias al Señor que te dio la habilidad y las fuerzas, el tiempo, los recursos. Todo viene de Él. Todo viene de Él. Mire, Dios ha dado a través de los tiempos a los hombres gran sabiduría e inteligencia. Nosotros hoy en la lectura escuchamos eso, ¿verdad? De Salomón. Pero esa debe ser dada para honrarle a Él y para servirle a Él. Para eso debe ser. Mire, Dios sabe porque Él hizo todas las cosas por la palabra de su poder. Dios dijo, apareció. Lo que los científicos tratan con fórmulas, averiguar de cómo está compuesto esta cosa. Mire, Dios lo sabe. Dios lo hizo. Y Dios pudo haber dejado en este libro todas esas fórmulas que pasan años hombres investigando cómo se hace eso. Pero Dios no quiso. ¿Qué fue lo que el Señor nos dejó? Conocerle a Él y conocer a su Hijo. Eso es lo que el Señor quiere, que conozcamos su voluntad, porque de qué le vale al hombre todo el conocimiento que pueda tener en esta vida y no conoce a Dios. De qué le vale al hombre ganar el mundo y perder su alma. De qué le vale llenar su cabeza de intelecto si no teme a Dios. ¿De qué le vale? El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. La sabiduría de los hombres terminará, pero la sabiduría de Dios es eterna. En la sabiduría de Dios, de los hombres, ellos no han conocido a Dios. Pero la sabiduría que viene de Dios es pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión, de buenos frutos, imparcial, sincera, es espiritual. ¿Sabe que los necios desprecian la sabiduría? Dicen en sus corazones, no, Dios, yo me puedo enseñar a mí mismo. Yo no necesito de tu compasión, no necesito de tu inteligencia, no necesito de tu sabiduría, no necesito que me digas qué hacer. Yo puedo por mí mismo. Ese es un necio. Ese es un necio.
Pero la Biblia llama bienaventurados a todos aquellos que han hallado la sabiduría y han obtenido la inteligencia que viene de Dios. Bienaventurados ellos, bienaventurados. Deseo recordarnos a nosotros mismos que no hay ni uno de nosotros, ni uno solo, que pueda decir que siempre ha hecho la voluntad de Dios. No hay ni uno solo, perfectamente, no hay. Solo hay uno que hizo la voluntad de Dios perfectamente, y ese fue nuestro Señor Jesucristo. Siempre, siempre, siempre. Esa obediencia perfecta a la voluntad de Dios. Nuestra confianza de salvación no está en nosotros mismos, está en lo que Cristo hizo, su vida y su obra aplicada a nuestras vidas. Esa obediencia perfecta, aquel que es la sabiduría y la inteligencia eterna. Toda tu inteligencia y conocimientos que has adquirido en esta vida perecerán, pero conocer a Cristo y su palabra te darán vida eterna. Quiera Dios que hoy puedas conocer al Señor y su voluntad para tu vida. Arrepiéntete y cree en el Señor Jesucristo. Eso te manda Él. Oremos. Oh Dios eterno, gracias por tu palabra. Gracias por dejarnos tu libro maravilloso.